La Legión del Arcángel, de Nalini Singh, del Gremio de los Cazadores, capítulo 33. Sidney era un hombre lo suficientemente orgulloso de su composición que puso su nombre en eso. Alguien así no estaría satisfecho con desaparecer en la niebla, desprovisto de una audiencia. No. Cada instinto de ella le decía que llegó al teatro tan pronto como pudo. ¿Sabes lo que se siente ver cómo a una mujer consiguen arrancarle la cabeza? Apagando el resurgimiento del recuerdo antes de que pudiera incapacitar, voló a través del espacio verde en el centro de Manhattan, a punto de aterrizar en la sección correcta. Su cerebro de repente la empujó a considerar la situación, y tal vez parte de ese empujo vino del eco de las palabras de su padre, aunque no podía pensar en eso ahora. Tan pronto como aterrizara, se volvió vulnerable de una manera que, irónicamente, nunca lo fue como un humano. Sus alas hacían que fuera difícil para ella correr a toda velocidad. Esquivar los árboles era casi imposible. Un despegue vertical tampoco sería una opción viable si la caza salía mal, ya que no podía conseguir subir lo suficientemente rápido. Agregado a eso, el teatro estaba en una sección aislada del parque. Mientras que la noche aún no había caído, la oscuridad invernal comenzaba a acabar con la luz en el cielo. Sería agradable pensar que ningún vampiro o ángel en el territorio se atrevería a poner una mano sobre ella, pero siempre estaban los atípicos y los mortales. Si un grupo de adictos sacara su corazón e hirieran sus órganos internos lo suficiente, moriría. Su inmortalidad tenue aún. Luego estaba el riesgo de los enemigos de Rafael, que tenían agentes en la ciudad solo esperando que Elena fuese un objetivo. Sí, se dijo, aterrizar en este momento no sería lo más inteligente que has hecho. Elena P. Devereux. Sobrevolando, era sin duda cada vez mejor gracias a los ejercicios que Aodan le enseñó. Consideró sus opciones. Tendría que ser el gremio. La torre ya es casa. ¿Tienes a alguien que pueda respaldarme?, preguntó a Sara. Estoy en Central Park. Dame un segundo. Un crujido. El teléfono en silencio. Deacon está en el área con Slater y tienen una ballesta. ¿Por qué llevar una ballesta en la caminata del perro? ¿Te oigo preguntar? Porque mi amado no sabe cómo salir de casa sin estar armado hasta los dientes. Elena se echó a reír, las palabras afectuosas de Sara dándole el respiro que necesitaba de las horribles imágenes que la revelación de Jeffrey grabó en su cerebro. ¿Sabes que nunca rechazaría a Deacon? El esposo de Sara podría no ser un miembro oficial del gremio, pero todos sabían que él era uno de ellos. Espera, ¿qué hay con Zoe? Con mis padres. Están en la ciudad y estropeándola como solo ellos pueden. Elena pudo oír la sonrisa de Sara. Deacon es tuyo, siempre y cuando lo necesites. Gracias. Lo voy a llamar para arreglar un lugar de encuentro. Menos de 2 minutos después, aterrizó a pocos pasos del lugar de destino junto a la alta y musculosa forma de Deacon. Aprecio esto, dijo, después de prodigar afecto al Slater, el enorme perro negro que era el adorado mejor amigo de Zoe. No hay problema. Tranquilos ojos verdes, que Elena estaba segura no se perdían nada. A pesar de que su postura era relajada, Slater apoyó contra su pierna. ¿A dónde nos dirigimos? Al Teatro de la Sangre. Nada especial durante las horas del día. Esa parte en particular de Central Park era transformada en un paraíso decadente del sexo para vampiros en la noche. Se aconsejó a los mortales evitarlo a menos que su intención fuera convertirse en una cena follada. Deacon recuperó la ballesta que colgaba sobre su espalda. Howard tiene un buen efecto de disuasión. En el instante en que la ballesta estaba en manos de Deacon, Slayer pasó de ser la juguetona mascota que menea la cola a una amenaza silenciosa. Sí, recuperando las cuchillas más largas de sus vainas en los muslos,
Ella se aseguró de que los bordes brillantes se mostraron bajo sus puños. No lo quiero para extraer la sangre, pero algunos de los más jóvenes son unos idiotas. Una leve sonrisa se posó en los labios de Deacon cuando partieron a lo largo del estrecho camino al teatro. La nieve cubría tanto como Elena podía ver, teniendo en cuenta, sin embargo, que no había nevado desde cerca del amanecer. La nieve aplastada era probablemente la evidencia del desenfreno de la noche anterior, no de un evento reciente. El teatro era propenso a concentrarse vacío a esa hora del día y se tenía razón, y Sidney hizo acto de presencia allí. Podría ser capaz de recoger un rastro. A pesar de la alta posibilidad de que ella y Deacon estuvieran solos en esta parte del parque, no bajó la guardia, consciente de cada susurro, cada sonido pequeño. Entonces la clara falta de ello. «No hay pájaros», murmuró en voz baja. Sí. Deacon se puso espalda a espalda sin más discusión, sus alas presionadas contra el verde oscuro de la gabardina, mientras que Slayer los escudaba silencioso y peligroso frente a ellos. Las armas mantenidas con abierta agresión doblaron a la derecha del camino en acceso principal y en otra que se desplegaba en el pequeño claro con una pendiente natural que lo convertía en un anfiteatro en miniatura. La nuca de Elena picaba con la certeza de los ojos sobre ellos, el instintivo verificado por las líneas frescas de olor en el aire, pero nadie apareció de las profundas piscinas de sombras entre los árboles. Sangre acuosa, un montón de eso. ¿Ellie? Lo huelo. Si alguien murió en el interior del teatro, él o ella no lo estuvo por el tiempo suficiente para que las aves carroñeras hubieran tomado conciencia de la fiesta, la zona carente de los sonidos de su alimentación. Eso, a los pájaros, se habían mantenido fuera a propósito, porque bajo la nieve y la sangre diluida, captó el olor a desinfectante suavizado por lirios. ¡Mierda! ¿Deacon? Te tengo cubierta. Cambiando de posición, caminó por la pendiente y hacia la vista espantosa que la esperaba. Sidney Jaseman había perdido la cabeza, literalmente. Yacía ensartado en una lanza de madera cruda, sacada de una rama, los orbs de sus ojos de vampiro abultados y rojos, y su lengua era de un negro grotescamente hinchado que colgaba de su boca. Hacía demasiado frío para moscas. La sangrienta nieve por debajo de la cabeza golpeaba en el hielo. El resto del cuerpo, del vampiro descartado a una corta distancia, podía haber indicios de chorros arterial en los árboles cercanos, la sangre convertida en un marrón putrefacto que, no obstante, se destacaba en su visión mejorada. Lo que le interesaba más eran las múltiples lagunas en el patrón, como si esta ejecución hubiese tenido un público que le fue reciado a la sangre de Sidney. Respirando a través de los dientes apretados, en el frío paradójicamente intensificado al miasma de olores para ella, se acercó, lo suficientemente a la cabeza para leer la nota clavada en la frente de Sidney, con lo que parecía ser una lima de metal. Creativo. La nota consciente en lo de que una sola palabra escrita con sangre. Enfermo. Oh, mierda. Jodida mierda. Aún respirando por la boca, se acercó al cuerpo y comenzó a comprobar a Sidney en busca de signos visuales de la enfermedad. No pasó mucho tiempo para encontrar las llagas en sus manos. Eran pequeñas, apenas formadas, por lo que la infección apenas había acabado en sus células cuando lo mataron, lo que significaba que, o bien, había otro portador en la ciudad, o en el mejor de los casos, Sidney fue atrapado embotellando sangre en anticipación de su fuga. ¿Rafael? Cuando oyó solo el silencio como respuesta, recordó que había mencionado que podría salir de la ciudad para encontrarse con uno de sus ángeles superiores. Sacando el teléfono del bolsillo donde lo guardaba, llamó a las operaciones de la torre, usando la línea directa, que significaba que conseguiría bien a Odan o a Ilium. Fue Odan quien respondió,
Como no quería decir mucho en una línea insegura, simplemente le dijo que lo necesitaba en el Teatro de la Sangre. Él no preguntó nada, diciendo que estaría allí en unos minutos. Una vez hecho esto, comenzó a caminar por la escena para ver cuántos olores útiles podía identificar. Audán llegó con la creciente oscuridad, sus alas brillando más que la nieve. Ello vio la comprensión inmediata en su cara cuando señaló la nota. Los vampiros en la ciudad estaban volviéndose unos contra otros. Si esto continuaba, podría perderse en una indiscriminada paranoia, pintando la ciudad de rojo sangre. Pero ese no era el problema más inmediato. ¿Podría la infección haber pasado en el chorro arterial? Dijo Audán, lo suficientemente suave que sus palabras no viajarían a los vampiros que continuaban observando desde las sombras. Esos vampiros pronto se encontrarían sin un lugar a donde ir. Audán habiendo instruido un escuadrón para rodear la zona. Elena volvió a mirar el color marrón oxidado que marcaba los árboles. Depende de si lo suficiente de esta área entró en la boca, así como a través de las membranas mucosas de los ojos. Bajo riesgo, ya que una gota no lo hará, pero un riesgo no obstante. Los espectadores y los verdugos estaban de pie malditamente cerca. Más de uno probablemente tendría la boca abierta, ya que, sin duda, gritaron a Sidney y se vitorearon entre sí. Puedo realizar un seguimiento de al menos algunas de las personas aquí en las últimas horas, pero dada la forma en que fue golpeado, señaló las feroces marcas en el cuerpo. Parece que podría haber sido el ataque de una banda. Una dureza en la expresión de Audán que nunca antes se había visto. Irises astillados, inquietamente blancos con la nieve reflejada. Encuentra a todos lo que sea posible, lo más rápido que puedas. Después de hablar, aislado de el más fuerte rastro de olor, Elena comenzó el rastreo. Deacon a su espalda. La intensidad del aroma lo dijo que el vampiro en cuestión corrió desde el teatro probablemente al amanecer, con el cuerpo y el rostro cubiertos con la sangre de Sidney. Una extraña mezcla de desinfectante y lirios entrelazados en el propio olor natural del vampiro. Lo curioso era que no corrió a la calle, sino que se adentró más profundo en el Central Park, donde lo encontró 10 minutos más tarde, cubierto de manchas de sangre seca, formando escamas del color de la suciedad, sentado y meciéndose hacia adelante y atrás a la sombra de un roble desprovisto de sus hojas. Sus brazos esqueléticos con la incongruentemente impresionante noche estrellada. Ellos lo mataron. Lo mataron. Lo mataron. Agachándose justo al hombre, lo suficientemente lejos para que no pudiera lanzar su garganta, Elena dijo: ¿Quién lo mató? Con su tono de confrontación. Ellos lo mataron. Lo mataron, lo mataron. Elena intentó de nuevo, incluso arriesgándose a tocarlo, pero el vampiro estaba atrapado en algún infierno mental y personal del que no podía escapar. Deacon y ella se quedaron con él solo hasta que fue recogido para transportarlo a la torre. Volviendo al sitio principal, ahora ocupado con el personal de la torre, Elena eligió la siguiente pista más prometedora. 30 minutos más tarde, recibió un mensaje de Ilium indicando que un amigo de Sidney había confesado suministrarlo de sangre para alimentarse de su propio suministro de congelados. Él bebió de una botella de Blood for Less, botella fechada dentro del periodo de la donante portadora original. 5 horas después de esto, había rastreado a otros 3 vampiros que vinieron o participaron en la sangrienta ejecución de Sidney, pero que no se quedaron alrededor para experimentar las consecuencias. Uno estaba aterrorizado, uno desafiante, pero el tercero era el más problemático. Empezaba a mostrar signos avanzados de la enfermedad. Saliendo del dormitorio donde el vampiro se estremecía tan fuerte que sus dientes castañaban, su mente perdida en una niebla febril, Elena encontró los ojos de Deacon.
Deberías volver a casa. Sara estará esperando. No arriesgaría su mente, sus recuerdos. Una mirada penetrante. Ya sé lo que sabe Sara. Tienes que irte antes de que sepas más, dijo, y luego usó la única cosa que sabía que iba a conseguir que se marchara. Zoe te necesita. No te involucres en una mierda inmortal que podría sangrar a tu familia. Si cambiamos de opinión, Ellie, dijo después de un largo minuto de silencio. Solo llámame. Una vez hecho esto, se puso en contacto con Ilium. Ninguno de los idiotas que he encontrado está hablando, y necesitamos los nombres de las personas que estaban allí. Y podrían estar infectadas. ¿Puede ser tu vudú mental? Rafael venía de regreso, pero aún así, al menos estaría una hora fuera. Mi vudú mental no está en absoluto tan bien desarrollado como el del Cire, pero tengo una idea mejor. Llegando al almacén custodiado donde Elena puso en cuarentena a los 2 vampiros aparentemente no infectados, el infectado en otro almacén, Ilium pidió a los vampiros los nombres y cuando no hubo respuesta, retiró su espada y cortó la pierna izquierda del hombre del pelo marrón. El brillo de color rojo en el acero no era lo que había estado esperando, con el corazón golpeando su garganta, pero la táctica brutal lo entregó. El vampiro no lesionado se rompió mientras su amigo apretaba la mano sobre el muñón en un intento de restañar el bombeo de sangre. Lo siento, hicimos un pacto, sollozando. Comenzó a darles nombres y el vampiro mutilado uniéndose en cuanto ella flaqueó en su recolección. Le tomó menos de una hora localizar a los otros 9 vampiros que estaban dispersos, entre ellos, irónicamente, un número que fue admirador del trabajo de Sidney. Uno más fue descubierto acurrucado en la cama, la enfermedad devastada en sus células, los otros 8 aterrorizados en su mente. Necesitamos saber dónde está cada uno, pero especialmente los 2 infectados. Fuimos tras el asesino, dijo Elena, furiosa por la estupidez que podría haber hecho más daño que los otros ataques combinados. El único punto brillante en esta situación es que la enfermedad necesita una transfusión sanguínea para infectar. Las entrevistas fueron rápidas, cortesía de la pierna amputada puesta en el medio de la bodega. Ninguno de estos vampiros tenía la edad suficiente para curar una lesión de este tipo en nada menos que 12 insoportables meses. La mayoría de los idiotas asesinos habían corrido a casa, pero 2 fueron a un club, donde alimentaron y fueron alimentados por otros vampiros. Uno de los 2 era la mujer enferma, hermosa, atractiva, y un imán inconfundible de vampiros masculinos que querían hundir sus colmillos en dulce y caliente carne. ¡Maldición! Si el club hubiera sido un lugar de alta clase como Erotic, donde el intercambio de sangre era considerado una seducción, un par a menudo pasando horas juntos, había una buena probabilidad de que podrían haber detenido rápidamente una mayor propagación. Desafortunadamente, Basil estaba en el extremo opuesto del espectro, absteniéndose a jóvenes vampiros que eran todo sexo, sangre y más sexo, parejas múltiples, la norma de ambas categorías. La primera indicación para Elena de cuán malo iba a hacer todo esto fue cuando aterrizó en el estacionamiento del club, al mismo tiempo que una alta y delgada vampira se tambaleaba sobre tacones de 10 centímetros, solo para colapsar en el concreto gritando que le dolía. Hasta aquí el capítulo 33 de La Legión del Arcángel. Gracias por escucharme.